Mi nombre es Francisco Larios y tengo el gusto de entrevistar al doctor Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos. Bienvenido al programa, doctor Leiva. Gracias, Francisco. Muy agradecido de estar nuevamente en tu plataforma digital y por darnos la oportunidad siempre de poder desarrollar nuestro trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, tanto dentro del territorio nacional como en el exilio. Bueno, gracias por atender la invitación. Estos son tiempos bien complicados, bien difíciles. Estamos en medio no solo de crisis política, sino de una pandemia mundial. Y yo quisiera empezar esta conversación sin dar mucho rodeo y sin dorar mucho la píldora, porque estamos en una sesión de emergencia que yo creo que virtualmente, eh, con dilemas de vida o muerte para muchos países, especialmente para un país en la situación de Nicaragua. Hablando de Nicaragua, el manejo de la pandemia, si es que se le puede llamar manejo, que ha hecho el régimen Ortega Murillo, yo creo que tendría que ser considerado como mínimo, como una negligencia criminal. Y hay quienes sospechan, yo creo que no es desquiciado pensarlo, que se trata más bien de una política de promoción del contagio de la pandemia. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mira, el tema del manejo del COVID-19 o coronavirus como pandemia que está azotando todos los países del mundo y que Nicaragua no es la excepción. Definitivamente, nosotros como organismo de derechos humanos y como defensores de derechos humanos nos hemos pronunciado de manera constante, permanente, ¿verdad? De que el manejo que el régimen Ortega Murillo está haciendo alrededor de esta temática definitivamente queda en evidencia la comisión de delitos de lesa humanidad, inclusive podríamos hablar hasta del delito de genocidio, fíjate, por el simple hecho de que en el ejercicio de su función pública, todos los funcionarios de este régimen, sin excepción, incluyendo hasta de Ortega mismo, han promovido acciones que definitivamente no protegen ni tutelan el derecho fundamental como es el derecho a gozar de una salud y a gozar del derecho a la vida, que el mismo pueblo de Nicaragua lo tiene como una protección constitucional y en diferentes instrumentos jurídicos internacionales como un derecho, ¿verdad? Que le inherente a la persona humana del pueblo, ¿verdad? Es decir, a cada uno de los integrantes de la nación nicaragüense. Definitivamente aquí nosotros miramos un régimen indiferente, un régimen sordo, ciego, mudo, frente a la obligación que debería de tener como Estado de proteger a sus ciudadanos frente a una enfermedad o frente a una pandemia mortal que es el COVID-19 o coronavirus como se conoce normalmente y cómo se está manejando. Es decir, todos aquellos protocolos instructivos dados por la Organización Mundial de la Salud, la misma Organización Panamericana de la Salud, han sido no cumplidos por el régimen. Es decir, el régimen lo que está haciendo es una promoción de contaminación generalizada. No sé hacia dónde quiere conducir verdaderamente este tema. Realmente nosotros lo miramos con mucha preocupación, gobiernos de la región lo están mirando con mucha preocupación y definitivamente pues es un comportamiento que no está teniendo una responsabilidad de parte del régimen en función a sus ciudadanos. Nosotros casualmente el día de hoy, recién esta entrevista, dimos a conocer, ¿verdad?, un comunicado de prensa donde habíamos dicho, ¿verdad?, claramente el dolo y la mala intención con que el régimen está abordando la emergencia de la pandemia del COVID-19, donde todos sus actos, ¿verdad?, y declaraciones de sus funcionarios estaban apuntando a promover el contagio masivo, fíjate bien, de toda la población indefensa. Qué grave es esto, el cual constituye un acto de crímenes de lesa humanidad. Es decir, de llegar a desbordarse de dicha pandemia en Nicaragua y que realmente nosotros estamos esperando que esto suceda, esperemos en Dios, ¿verdad? Que no suceda, pero
a cómo se ha conducido y hablando técnica y científicamente, esto va a generar una contaminación generalizada en nuestro pueblo. Lamentablemente por una indiferencia del régimen que tendrá que responder en un momento determinado. Pero el problema, por lo menos desde nuestra perspectiva, de mi perspectiva, aquí es que el pueblo de Nicaragua se ve indefenso. Y yo pasaré luego a hacerte unas cuantas preguntas acerca de la situación política porque tienen que ver con los derechos humanos, pero yo creo que eh, ante una situación tal como la que enfrenta el pueblo de Nicaragua y que además viene de un fenómeno mundial, uno se pregunta qué mecanismos hay para defender legalmente, internacionalmente, a una población en defensa no solo ante la pandemia, sino ante actos que son criminales de promoción de contagio. ¿Qué se puede hacer? Bueno, mira, en principio nosotros tenemos una ruta trazada como organismo de derechos humanos dentro de un plan institucional que venimos desarrollando y que lo hemos tenido que adaptar de acuerdo a esta realidad que hoy enfrenta el mundo para las acciones que nosotros tenemos y las responsabilidades que nos toca desarrollar como organismo de derechos humanos. Pero te digo claramente que el pueblo de Nicaragua no solo está indefenso, ¿verdad? Está en una situación de desprotección total, es decir, frente a una situación que le corresponde como Estado tutelar a la población nicaragüense en esos derechos. Ahora, esa ruta trazada que te he referido en ese plan institucional definitivamente tiene que ver con gobiernos amigos del pueblo de Nicaragua, con organismos como la OMS, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, y un trabajo de una acción en abanico, que día a día nosotros podamos ir arrinconando cada día más el actuar asesino de este régimen frente a su pueblo. Casualmente también nosotros hoy dimos a conocer, ¿verdad?, de que en Nicaragua, como te lo había referido en la entrevista anterior, de ese gran vacío de poder político que existe en Nicaragua y que eso definitivamente generaba la falta de cumplimiento de tutelar los derechos humanos de los nicaragüenses. Definitivamente ya hoy por hoy Ortega simplemente tiene que dejar el poder, ya tiene que transmitir el poder a fin de poder lograr la posibilidad de retomar y reenrumbar un plan de emergente para la atención y mitigación de esta pandemia como el COVID-19. Pero yo primero, antes de pasar a ese aspecto político que me parece fundamental, yo quisiera insistir en que si se está dando lo que pareciera ser un genocidio en cámara lenta, o al menos una complicidad de un gobierno para que ocurra una mortandad, y si es evidente que las políticas internacionales sanitarias aconsejan hacer todo lo contrario que está haciendo, no existe ningún mecanismo político de emergencia para apelar a que se detenga lo que podría ser un genocidio. Mira, definitivamente recordémonos de que hoy por hoy tenemos un elemento que podríamos decir que lo tenemos que superar como organismo de derechos humanos y es el elemento de que todos los gobiernos y todos los estados están concentrados en su problema interno, que es el tema de cómo combatir esta pandemia y cómo superarla, ¿verdad? Y esto definitivamente pareciera como que estaría beneficiando al régimen en sus actos genocidas y de violaciones de derechos humanos en contra del pueblo de Nicaragua. Pero realmente, precisamente por eso es que dentro de nuestras acciones como organismo de derechos humanos, estamos conllevando dos acciones paralelas. Es decir, una acción que nos permita adaptar y estar denunciando el tema del manejo del COVID-19 en cuanto a señalar y evidenciar, y otra es el tema de no abandonar
lo que hemos venido haciendo por todos estos meses con el tema de arrinconar al régimen en función de sus actuaciones de violaciones de derechos humanos en contra del pueblo de Nicaragua frente a gobiernos que definitivamente, como es el caso de los Estados Unidos de América, ha venido teniendo una incidencia. Yo creo y tengo fe plenamente de que el tema de Nicaragua no va a quedar en el olvido. Recordémonos que el caso específico, los Estados Unidos de América han demostrado la capacidad de acción, ¿verdad?, en cuanto a requerirle a aquellos gobiernos dictatoriales, caso específico el de Venezuela recientemente, sobre acciones que están pendientes y se están ejecutando al mismo tiempo de estar evacuando sus propios problemas nacionales frente a la pandemia. Entonces yo considero, ¿verdad?, de que el trabajo de los derechos humanos, el trabajo de gobiernos amigos del pueblo de Nicaragua, el trabajo de los organismos internacionales en materia de derechos humanos como la CIDH, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la OMS, la OPS, vamos a llegar finalmente a poder lograr encauzar, seguir acciones que ya no son irreversibles, es decir, ya no tienen pies atrás, porque recordémonos que la comisión del delito ya fue efectuada. Aquí definitivamente Ortega ya cometió el delito y sus funcionarios del régimen. Es decir, recordémonos que hay dos formas de la comisión del delito, por acción y por omisión. Y en el caso de Ortega y su régimen ya cometió el delito de genocidio, de conllevar por su indiferencia a un pueblo al despeñadero de la muerte y del dolor y del luto, como es lo que está sucediendo hoy en Nicaragua. Ustedes, tengo entendido, que están trabajando en una opción penal en contra del régimen. ¿Podrías hablarnos de eso? Mira, nosotros como organismo de derechos humanos siempre hemos estado muy en sintonía de lo que es el mandato del soberano y el pueblo, porque tenemos el principio de que si no hay justicia, no puede haber paz social en Nicaragua. Para que pueda haber paz social, tiene que haber justicia. Y el tema de la justicia se traduce a la justicia universal, que es lo que nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Oficialmente ya dimos a conocer públicamente, y aquí lo confirmo en tu programa hoy, ¿verdad?, de que hemos iniciado la ruta del inicio del procedimiento de la persecución, de la persecución penal. Es decir, ya hemos iniciado este procedimiento ante las instancias que hoy, en este momento, tenemos que recurrir, como es en el caso del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué en esta instancia? Porque recordémonos, ¿verdad?, de que existe un informe que es conocido por todos, que es el informe GIEC, ¿verdad? El informe generado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordaste que ese informe claramente en sus partes conclusivas delimitaba los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen. Y en una petición que hemos hecho oficial y que hemos iniciado este proceso, nosotros pedimos que se remitiera este informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, para determinar la responsabilidad del Estado de Nicaragua en el holocausto del dolor, luto y derramamiento de sangre en contra del pueblo de Nicaragua. Y el otro tema que también estamos trabajando, que es ante la Corte Internacional Penal en Holanda, era la remisión, ¿verdad?, de este informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que las diligencias fueran remitidas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para la debida investigación, sustanciación, acusación y juzgamiento, y sobre todo castigo a los responsables que han cometido estos crímenes de lesa humanidad. Hay que aclarar, ¿verdad?, de manera objetiva y de manera responsable, que estos procesos llevan un procedimiento y que son procesos no simples, son muy complejos, y que la justicia universal, el que la ejercite o quienes la ejerciten, tienen que estar muy apegados al tecnicismo, al procedimiento y sobre todo a los tiempos,
Porque para la comisión de un delito, vos sabés muy bien de que la comisión se hace en un acto, pero para administrar justicia a quienes han cometido ese delito, no se puede cumplir con aquel principio de doble error en la comisión y en la administración de justicia. Entonces, lógicamente, tenemos que estar conscientes, maduros, con fe en Dios y en María Santísima, ¿verdad? Porque somos un pueblo cristiano, de que la justicia y los derechos humanos tiene que llegar pronto a Nicaragua hasta el último rincón y que ya hemos iniciado estos procedimientos y que vamos trabajando en ese sentido y que tenemos que tener la plena convicción de que tienen que responder ante la justicia del derecho internacional todos aquellos funcionarios del régimen Ortega Murillo que han cometido los delitos de lesa humanidad, genocidio y de violaciones de derechos humanos en contra del pueblo de Nicaragua. Bueno, a mí me parece que aunque entiendo que estos son procesos que toman tiempo y que se resuelven a mediano o largo plazo, en el corto plazo sí sirven para ejercer presión política sobre el régimen. Y para serte franco, es la única presión política que yo veo contra el régimen en estos momentos, porque de parte de la oposición conocida, la oposición, digamos, formal en Nicaragua, a mí me da la impresión de que hay un abandono de la lucha, prácticamente. Ya oímos en el ámbito internacional al coordinador de la Alianza Cívica, Carlos Tunerman Bernay, decir, nosotros no estamos para gestionar sanciones. Y a lo interno, más bien en las últimas semanas, los ruidos que se escuchan son más bien alrededor de la infame o famosa palabra tregua, ¿no? Que, bueno, la pronunció en primera instancia Félix Maradiaga, luego se retractó, pero si uno se fija bien, hay muchos ecos de eso. Y ya se sabe que los empresarios están negociando algunos arreglos sobre empleos y el editorial de la prensa hoy incluso habla de unidad nacional y de un supuesto plan del gobierno. O sea, hay como una serie de pronunciamientos algo vagos, pero que apuntan más hacia una distensión con el gobierno que a una intensificación de la crítica al gobierno en el momento en que realmente el gobierno está cometiendo otro genocidio. Mira, nosotros tenemos trazada ya una acción y un camino que hemos propuesto. Primero, hemos hablado de desarrollar un diálogo nacional incluyente entre toda la oposición política nicaragüense y los sectores ideológicamente, exceptuando aquellos que tienen las manos manchadas de sangre. Eso definitivamente es vital para nuestro pueblo. Después de eso tenemos que conformar, yo siempre lo he dicho y esto es vital, es de vital importancia, la conformación de una junta de gobierno provisional o gobierno de transición con la representación de los principales sectores sociales y la participación de todas las fuerzas políticas adversas al régimen Ortega Murillo, tanto internas como las que se encuentran en el exilio. Definitivamente ya estamos claros que Ortega tiene un vacío de poder político y que no tiene la capacidad de seguir administrando el país. Eso es definitivo. Y que lo que hoy debería de hacer el régimen Ortega Murillo es transferir el poder. Eso así debe de ser. Luego, nosotros hemos propuesto que posteriormente a ese tema es pedir a la comunidad internacional el desconocimiento del régimen Ortega Murillo. Es decir, por todas sus ilegalidades y por toda su falta de capacidad de manejo, ¿verdad?, del poder político en el ejercicio del mismo. Es decir, por haber cometido delitos graves en contra de los derechos humanos, por haber cometido delitos de lesa humanidad. Y vamos a sumar hoy, para ponernos en contexto, ¿verdad?, el comportamiento doloso y malintencionado que ha dejado en abandono al pueblo de Nicaragua con el tema de la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Eso lo vendríamos a sumar. Pero después de eso,
hemos trazado, ¿verdad? A la par pedir el reconocimiento de ese gobierno de transición a la comunidad internacional para que éste a la vez, ¿verdad?, se ponga al frente de todas las responsabilidades de proteger al pueblo de Nicaragua en esta emergencia humanitaria, brindar la orientación y la asistencia médica necesaria y crear las condiciones de refundar al Estado para preparar un ejercicio electoral que garantice todos aquellos principios que recogen el espíritu de la Constitución y la ley, para que el soberano, posteriormente, en un periodo que lo hemos establecido y lo hemos propuesto, que debe ser prudencial, ¿verdad?, pueda escoger sus autoridades y venga la transición del poder al que el soberano escoja libremente, bajo las condiciones del principio de legalidad. Esto lo hemos venido señalando, esto lo hemos venido presentando, e inclusive hace un par de meses que estuve en tu programa, hice énfasis como palabra en determinado momento premonitoria, ¿verdad? En el sentido de que, fíjate qué casualidad, que dentro de la propuesta que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América a Maduro recientemente, fue una transición prácticamente, a la que él despreció prácticamente. Entonces, definitivamente, yo creo que bajo el concepto de este gobierno totalitario, con este gran vacío de poder, con la incapacidad que no tiene de seguir administrando el país, definitivamente ahora los nicaragüenses tendríamos que concentrarnos en esta ruta y trazar en este sentido, ¿verdad?, todos nuestros esfuerzos. Pero ante todo, la gran unidad de los nicaragüenses, que definitivamente podamos deponer nuestras actitudes personales y pensar como nación, no como algo personal, como algo individual, ¿verdad? Tenemos que superar esa posibilidad y esperemos que lo logremos, ¿verdad? Pero te soy franco, yo no veo ningún interés de parte de ni de la Alianza Cívica, ni de la UNAP, ni de la Coalición Nacional, ni de ninguno de los políticos o poderes fácticos conocidos en caminar en esa dirección que yo comparto, con toda honestidad, y no estoy aquí hablando en un vacío. Ustedes les han preguntado, ustedes han consultado con ellos, les han propuesto, porque hasta la fecha estas fuerzas continúan hablando de lo mismo de siempre, de reformas electorales, de elecciones en el 2021, de competir contra Ortega en elecciones, y no hablan en absoluto de la opción de un gobierno provisional que francamente pareciera ser más realista. Francisco, mira, el tema nuestro como organismo de derechos humanos que nos compete dar nuestra opinión, nuestra sugerencia, porque derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos políticos, de derechos civiles, que son derechos humanos. Y que definitivamente el hecho de que nosotros no se mire como una prioridad nuestros consejos, nuestros planteamientos, nuestras alternativas que presentamos, definitivamente esto pues conlleva a no poder lograr una conexión con algunos actores políticos. Pero yo te voy a decir una cosa, la responsabilidad que ha caído sobre el hombro de los derechos humanos definitivamente es muy grande por el gran vacío de ese liderazgo político y de lo que hoy demanda el pueblo de Nicaragua. Por eso nosotros hemos dicho y hemos hecho mucho énfasis de que un ejercicio electoral, estar pensando en un ejercicio electoral con los que tienen manchadas las manos de sangre, con los que han cometido delitos, definitivamente es caer en más de lo mismo. Definitivamente no, hoy el país, ahora que se viene a sumar esta grave crisis de salud, hoy más que nunca estamos muy distantes de que definitivamente pueda existir las mejores condiciones para un ejercicio electoral. Definitivamente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir teniendo incidencia y ese es el plan precisamente institucional de acción
que tenemos como responsabilidad los organismos de derechos humanos y la sociedad civil en general para seguir trabajando en la dirección y seguir haciendo el lobby, seguir tratando de tener incidencia para ir sumando la posibilidad de revertir el pensamiento que tal vez hoy tienen muchos actores políticos que consideramos que no es el mejor camino en este momento. Otra gran preocupación que tenemos y que tiene mucha gente es la situación de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Eh, pues Costa Rica evidentemente va a ser muy afectada por el colapso económico que está ocurriendo en Estados Unidos y por la pandemia, los efectos domésticos de la pandemia. Y ya se sabe que los refugiados entran en esta coyuntura en condiciones precarias, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con los refugiados? ¿Qué se puede hacer para ayudarles? Bueno, mira, en principio nosotros como organismo de derechos humanos, en un comité de emergencia que tenemos estructurado dentro de nuestra organización, claramente hemos establecido dos ejes de acción frente a esta situación. El primer eje trata de hacer la conexión frente a los procesos legales, sociales y humanitarios en relación a la obligación que tiene el Estado de dar continuidad a lo que quedó pendiente antes de la pandemia. Ese es un primer eje, es decir, seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes de la pandemia, es decir, garantizar la posibilidad del componente legal, el componente social y un poco en el componente humanitario, pero adaptado a la realidad de la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Es decir, ahora adaptado a esa realidad de acuerdo a los protocolos para la protección de nuestra misión humanitaria. Ese es un aspecto. El otro aspecto que yo creo que es uno de los más importantes es que recordémonos que la pandemia está dejando secuelas graves en cuanto a desempleo, en cuanto a falta de asistencia social, en cuanto a falta de cobertura de empleo, ¿verdad? Y inclusive humanitaria. Entonces, estamos haciendo gestiones en el sentido de que se active, ¿verdad? Un procedimiento que esté establecido ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y ante el Estado de Costa Rica, es decir, el gobierno del Estado costarricense, para que se active muy pronto el foro humanitario. Ese foro humanitario es el que se encarga de revisar la situación de los refugiados nicaragüenses en condiciones de crisis extrema. Tal es el caso, para revisar el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la protección sanitaria y ayuda económica. Y esto es muy importante porque se activan los recursos de las instancias que ya están diseñadas para ejercitar esta acción. Entonces yo creo, ¿verdad?, que esto es muy importante poderlo expresar aquí en tu plataforma digital, en este programa, porque definitivamente nosotros como Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, como Asociación Nicaragüense para la Defensa de los Derechos Humanos, como la Canadian Human Rights International Organización, que son organismos que estamos articulados trabajando en eso, junto a la buena voluntad del gobierno del Estado costarricense y de todos unidos frente a esta crisis de pandemia, tengo la plena confianza en Dios y en María Santísima que vamos a lograr salir adelante el tema de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Tengo la plena convicción de que este foro humanitario se va a activar, no me cabe la menor duda, es un asunto de tiempo y nosotros seguimos trabajando, poniendo nuestro granito de arena en función de no dejar en el desamparo, ¿verdad?, a nuestros conciudadanos que tanto necesitan, ¿verdad? Ahora bien,
Ese es un aspecto. Hay que recordarse que la pandemia del COVID-19 o coronavirus, nadie estaba preparado para esta situación, ni aún los gobiernos. Y nosotros definitivamente estamos trabajando de manera acelerada en nuestra misión a fin de poder adaptarnos a esta realidad, convivir con esta realidad y tratar de dar respuesta a la misión que es los objetivos, la misión y la visión del organismo para promover y tutelar los derechos humanos de los refugiados y aún de los mismos nicaragüenses que tanto necesitan de nuestra asistencia en las acciones de incidencia internacional para restablecer muy pronto, ¿verdad?, la democracia y el respeto de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, doctor Leiva, pues muy agradecido realmente por toda esta información. Eh, Seguiremos en contacto, hay que protegerse estos días, pero ¿tendrás algunas palabras finales antes de despedirnos? Bueno, quiero aprovechar y tener esta oportunidad para darle un mensaje a nuestro pueblo que tanto lo necesita, ¿verdad?, de esperanza. Y es que Nicaragua es un pueblo, un país altamente mariano. Definitivamente hoy, frente a una de las pandemias que está azotando a todo el mundo, como es el COVID-19 y el coronavirus, el mensaje que le puedo dar como organismo de derechos humanos y como defensor de los derechos humanos a mi pueblo Nicaragua es de que todos juntos debemos de estar unidos en oración y en acción. Y cuando hablo en acción, me refiero a conservar todas aquellas recomendaciones que están emitiendo los organismos de derechos humanos, gobiernos responsables con su pueblo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en cuanto a conservar, ¿verdad?, esas normas y procedimientos para evitar el contagio en nuestro pueblo y poder salir todos unidos adelante. Y el otro aspecto que es el aspecto cristiano, el aspecto religioso, el aspecto más profundo del ser humano, que es la conexión, ¿verdad?, con Dios y con nuestra Madre María Santísima, es orar para salir todos juntos adelante, ¿verdad? Somos un pueblo mariano, creyente de nuestra Madre María Santísima, y con la ayuda de ella vamos a salir adelante como pueblo en esta crisis de salud y sobre todo en la restitución de la democracia y los derechos humanos del pueblo de Nicaragua. Dios bendiga a Nicaragua. Bueno, pues muchas gracias, doctor Leiva, y ya conversaremos pronto y ojalá que pronto los sueños de libertad y de respeto a los derechos humanos de nuestra querida Nicaragua se hagan una realidad. Así sea.